Hola a todos, soy el obispo O'Connell y quiero hablarles unos momentos hoy, si me lo permiten. Habrán oído hablar mucho de algo que está ocurriendo en la Iglesia Católica estos días. Se llama sínodo. ¿Han oído hablar de ello? Un sínodo es una reunión especial de obispos. La palabra viene de un término griego que significa literalmente un camino o recorrido común. Obispos de todo el mundo acuden a Roma para hablar con el Papa sobre algo que él considera muy importante. Pide a los obispos compartir opiniones, hacer y responder a preguntas y básicamente darles sus mejores consejos. Sus reuniones en Roma duran aproximadamente un mes. Eso es mucho tiempo para estar fuera de sus diócesis, así que eso dice por sí mismo lo importante que el Papa y los obispos piensan que es el sínodo. Los sínodos no son nuevos para la Iglesia Católica, ya que han existido a lo largo de los siglos desde el segundo siglo. En 1965, el Papa San Pablo VI hizo de los sínodos una parte regular y permanente de la vida de la Iglesia Católica. Desde entonces, los papas han convocado sínodos para debatir con los obispos temas importantes, como la preservación de la fe católica, el sacerdocio, la educación religiosa, el papel de los obispos, la Eucaristía, la Biblia, la familia, las vocaciones al sacerdocio, la labor de la Iglesia Católica en diversas partes del mundo, los retos a los que se enfrenta la Iglesia en la actualidad, etc. Todos estos temas son muy importantes. Este año, el 24 de abril, el Papa Francisco anunció un sínodo de obispos para la Iglesia Católica. Originalmente iba a celebrarse el próximo año, pero debido a la pandemia estaba previsto que concluyera en 2023. El Papa Francisco decidió que quería que toda la Iglesia se involucrara, no solo los obispos, por lo que pidió que la Iglesia comenzara los trabajos del sínodo en cada diócesis este año, en cada país el próximo, y finalmente con una reunión de obispos con él en 2023. El Papa ha tomado como tema para el sínodo sinodalidad, comunión, participación, misión. Ahora bien, es importante recordar que el Santo Padre no pretende cambiar las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia. No hay que esperar eso. Son verdades eternas. Solo quiere animarnos a reflexionar sobre ellas y sobre cómo afectan, influyen y dan forma a nuestras vidas. Volvamos al tema que el Papa ha elegido, la sinodalidad. Él cree que la sinodalidad es el camino del futuro, el modo en que la Iglesia Católica necesita existir en este tercer milenio. Necesitamos recorrer este camino común llamado sínodo y necesitamos caminar juntos. Él describe el objetivo del sínodo como comunión, estar juntos. Comienza con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Esta comunión requiere que escuchemos la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros y a los demás como comunidad de fe. Cada uno de nosotros ha sido bautizado en un sacramento que nos introduce en la Iglesia Católica y recibimos los demás sacramentos, especialmente la reconciliación y la Sagrada Eucaristía, para fortalecer y apoyar nuestra fe. El Papa nos llama a la participación, a involucrarnos juntos y no dejar que nuestra fe y la Iglesia Católica pasen de largo. Él nos anima a la misión, a poner en práctica nuestra fe en el mundo, a hacer algo como miembros de la Iglesia Católica. Todo esto, nos dice el Papa Francisco, requiere un encuentro, encontrar a Dios en nuestras vidas junto con los demás. Escuchar. No discutir o debatir esta o aquella enseñanza o práctica o regla. Discernir, averiguar lo que realmente significa nuestra fe. Aquí en la diócesis de Trenton hemos comenzado la primera parte del sínodo en la misa en la catedral. Para nosotros, en los condados de Mercer, Burlington, Monmouth y Ocean, el sínodo diocesano ha comenzado y continuará hasta abril del próximo año. La Iglesia Católica, su iglesia, necesita que usted se involucre
en y a través de su parroquia. A menudo digo que la diócesis existe y vive en sus parroquias. Ahí es donde experimentamos y celebramos la Eucaristía, fuente y centro de nuestra vida de fe. El Señor Jesucristo presente en medio de nosotros, convocándonos, compartiendo la palabra de Dios y su propio cuerpo y sangre como alimento para nuestro camino común. Las encuestas nos dicen que la mayoría de los católicos no entienden lo que significa la Eucaristía y la presencia real de Cristo. Tenemos que cambiar eso. Las encuestas nos dicen que los católicos abandonan la iglesia y que ella ya no les atrae ni significa nada para ellos. Tenemos que cambiar eso. Para la mayoría de estas personas no se trata de un acto intencionado o deliberado, sino de algo que hemos dejado pasar, un hábito que se ha vuelto fácil y por él que continuamos. Y por supuesto, la pandemia no ha ayudado. Aunque ha sido estupendo tener acceso a la transmisión en vivo de la misa, ahora es el momento de volver a nuestra iglesia parroquial para la misa y los sacramentos, y para darnos cuenta de que somos una comunidad unida. El sínodo es un medio para que su parroquia, su diócesis, su iglesia, escuchen de ustedes, para que nos digan lo que piensan, lo que hablan entre ustedes y cómo viven su fe. Como su obispo, espero que se involucre en su parroquia mientras ésta se involucra en el proceso sinodal a través de su oración, a través de su conversación, e invite a alguien a unirse a usted. Para ayudarlos, quiero sugerir algunas preguntas para ustedes personalmente y para sus debates en la parroquia en los próximos meses. Cosas en las que pensar. ¿Cómo experimenta a Dios en su vida en este momento? ¿Qué significa su fe para usted en este momento? ¿Cómo pueden la iglesia y su parroquia ayudarle a vivir y crecer en su fe? Quiero darles las gracias por haberme escuchado. Los animo a que se escuchen los unos a los otros, mientras que sus párrocos y yo, su obispo, esperamos escucharlos. Ustedes están en mis oraciones todos los días. Que Dios los bendiga mientras caminamos juntos durante esta fase diocesana sinodal.